Estudios Bíblicos Logos presenta El ministerio de Jesús. Capítulo 2. Jesús principia su ministerio. Jesús, el Cordero de Dios. Luego de haber pasado 40 días en el desierto, a mediados de noviembre, y cuando ya la fiesta de los tabernáculos había concluido, Jesús regresa a la casa que había alquilado en Betábara. En su descenso, Jesús pasó cerca de donde se encontraba Juan, al otro lado del Jordán, cerca de donde bautizaba. Juan solo bajaba al Jordán cuando realizaba los bautizos. El resto de los días predicaba en el desierto, en las zonas contiguas al río, e inclusive en Jerusalén, donde tenía sus discípulos. Justo al día siguiente de que Juan hablara con los escribas y sacerdotes, el Bautista lo ve venir, pero no habló con él. Solo se limitó a dar testimonio de Jesús a los que estaban presentes en ese momento, presentándolo como el Cordero de Dios y de su preexistencia. Todo pareciera indicar que, a pesar de ser parientes, Juan nunca conoció a Jesús antes de este momento. Y la razón era porque Jesús creció en Galilea, mientras que Juan creció en Judea. Que Juan predicara en el desierto de Judea nos proporciona una idea de que pudo ser su sitio de morada. De allí, su forma de vestir y su delicada dieta, tal cual y como lo hiciera el profeta Elías, quien se caracterizó por tener un estilo de vida muy similar al de Juan. También, Juan dio testimonio acerca de lo que había visto cuando lo había bautizado, de cómo había visto al Espíritu Santo descender sobre el Mesías, cuando ya había sido avisado por el mismo Espíritu que esa era la señal de que estaba en presencia del Hijo de Dios. El nombre de Cordero de Dios, usado primeramente por Juan el Bautista y luego por el apóstol Juan para referirse a Jesús, tiene que ver con el Cordero de la Pascua, para recordar aquel momento cuando los hebreos fueron librados de la muerte por medio de la sangre derramada del animal, llamado sacrificio de la Pascua. Evento acontecido aquel 14 del mes de Nisán, del año 1493 a.C. Para entender mejor sobre este tema, tenemos que irnos más allá, a los tiempos de la antigua alianza, y conocer un poco más acerca de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Pero antes, vamos a explicar lo que es un cordero y cuál es su importancia en las cosas de Dios. Un cordero es un crío de ovejas que no pasa del año de edad, porque al pasar del año ya no se llama cordero, sino carnero, en caso de ser un ejemplar macho. Si fuera hembra, el animal se denomina oveja. Se consideran animales muy mansos y sumisos, de carne pura, y junto con los becerros, eran los más usados para ofrecer holocaustos a Dios. La palabra cordero se menciona por primera vez en las Sagradas Escrituras, en los tiempos de Abraham, cuando Isaac preguntó a su padre, ¿dónde está el cordero para el holocausto a Dios? ¿Qué tenía que ver un cordero con Jesús? ¿Acaso Jesús sería ofrecido en holocausto a Dios? La respuesta es no, ya que el Cordero Pascual es para Israel
un símbolo de libertad de una esclavitud egipcia. Mientras que Jesús representa la libertad del yugo del pecado. Y es por eso que el apóstol Pablo lo llama nuestra Pascua en su primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 7. La sangre de aquellos corderos sacrificados, aquel 14 del mes de Nisán, del año 1493 a.C., venía siendo un espejo de lo que sería la sangre del Mesías para el perdón de pecados, derramada en la cruz por Jesús. En aquel entonces, por palabra de Jehová, se ordenó a todos los hebreos, moradores de Egipto, que sacrificaran un cordero, y con su sangre se debería marcar los postes de cada casa, para que la muerte no se adueñara de la vida de sus primogénitos. El nuevo plan de Dios para con el hombre resulta ser un reflejo de la salida de Israel de la esclavitud en Egipto. Y ahora, en el nuevo plan de salvación, también se necesitaba de otro sacrificio, y otro pagaría por nuestros pecados. Jesús se convierte en aquel cordero. Y una vez su sangre es derramada sobre la cruz, nuestros pecados pueden ser perdonados. Y tenemos la oportunidad de ser salvos, así como Jehová salvó a aquellos hebreos. Podemos comparar los dos hechos en una misma frase. La sangre de cordero, que necesita el mundo, para salir de la esclavitud del pecado, ya Cristo la derramó en la cruz. Y está disponible, para todo aquel que quiera emprender el largo viaje, o el éxodo, hacia la salvación, el reino prometido. Eso quiso decir Juan, cuando se refirió a Jesús, como el Cordero de Dios. Ahora bien, se dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la palabra pecado aparece por primera vez en las Sagradas Escrituras, en Génesis 4:27, y significa todo lo que va en contra de las leyes de Dios y del hombre. Solo al pueblo de Israel, Dios les impuso leyes, y le entregó los 10 mandamientos. Pero también, en el resto del mundo, existen leyes interpuestas por el hombre, basado en constituciones. Y pueden variar según las culturas y países. Dentro de las leyes del hombre, casi siempre incluyen algunos de los 10 mandamientos de Dios. Violar las leyes hechas por el hombre, significan que tienen que afrontar penas interpuestas por un juez, bien sea multas, prisión, o hasta la muerte. Mientras que la desobediencia a Dios, en el antiguo Israel, significaba una muerte irremediable. Actualmente, las faltas a las leyes mosaicas significan la muerte espiritual, ya que a nadie le es permitido dar muerte a otra persona, respetando el 6º mandamiento de no matarás. En los asuntos de Dios, siempre nos hemos encontrado con que la paga del pecado es la muerte. Y también hemos escuchado bastante acerca de que el pecado entró al mundo a través de Adán y Eva, por lo cual morimos y volvemos al polvo. Cuando Juan dice que Jesús es el Cordero que quita el pecado del mundo, no podemos pensar que ya hemos sido librados de toda culpa, porque entonces todos seríamos salvos y tuviéramos seguro un lugar en el reino de Dios. Recordemos que la sangre del Cordero libró a los hebreos de la muerte en Egipto, pero debido a su desobediencia en el desierto, ninguno de los que fueron censados logró entrar a la tierra prometida. Solamente Josué y Caleb, porque nunca perdieron la fe de que Jehová libraría sus batallas. Así que, no pensemos que es fácil. Para lograr la meta, se necesita mucha obediencia. Ya tenemos la sangre del Cordero, y solo falta entregar nuestro camino en las manos de Dios, y que Él pelee nuestras batallas, tal cual lo hizo por el pueblo hebreo,
hace más de 3500 años. Jesús conoce a Andrés y a su hermano Simón. Al día siguiente, luego de que Juan testificara acerca del Cordero de Dios, el Bautista vio pasar a Jesús. Y esta vez estaba en compañía de 2 de sus discípulos, y les habló sobre el Mesías. De los 2 discípulos que acompañaban a Juan, solo se sabe que uno era Andrés, mientras que al otro no se le menciona su nombre, pero que es muy probable que se tratara de Tomás. Estos 2, luego de escuchar a Juan, se dirigieron hacia donde iba Jesús, pero solo caminaron tras él. Y no se atrevieron a alcanzarlo, preguntándose quizás si estaban haciendo lo correcto, al dejar de seguir a un profeta conocido, por alguien que no conocían. Pero volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro. ¿Dónde moras? Les dijo: Venid y ved. Fueron, y vieron dónde moraba, y se quedaron con él, aquel día. Porque era como la hora 10ª. Jesús, de manera muy cortés, les invita a que continúen con él, hasta donde moraba. Una vez, estando en el lugar donde Jesús se hospedaba, se les pasó el tiempo, y sin darse cuenta, se les hizo la hora 10ª. Es decir, las 4 de la tarde, lo cual ya era muy tarde, para emprender su viaje de regreso a Galilea, de donde eran originario estas 2 personas. Jesús aceptó que se quedaran con él esa noche, en Betábara, ya que era el lugar donde acostumbraba a alojarse durante las fiestas solemnes. Luego, de que amaneciera el siguiente día, Andrés consiguió a su hermano Simeón, que en griego es Simón, y le comentó que había conseguido al Mesías, el Cristo del que había predicado Juan, y lo llevó hasta donde se hospedaba Jesús. Cuando Jesús los vio, se alegró mucho de su visita, y los trató muy bien. Y para entrar en confianza, mirándole le dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que significa piedra en hebreo, pero que en griego se escribe Petra, y que en español se escribe Pedro. La Biblia nos dice que Andrés y Pedro eran de Betsaida, ubicada al noreste del mar de Galilea, cerca de la desembocadura del Jordán. Betsaida, al principio solo fue una población, pero que más tarde, Herodes Filipo, la elevaría a estatus de ciudad, por la cantidad de sus habitantes. Y la llamó Julies, en honor a la emperatriz Julia, hija de César Augustus. Andrés y su hermano Simón vivían de la pesca, y tenían su propia embarcación, que mantenían atracada, en el muelle de Capernaum. ¿Por qué Capernaum y no Betsaida? Esto se debe a que Jonás, su padre, había mantenido el negocio de la pesca en sociedad con Zebedeo, que era de Capernaum, y habían establecido allí su negocio. En esa región, Pedro había conocido a su esposa, y allí formó su hogar, procreando 3 hijos. Además tenía al cuido a su suegra, que era de edad algo avanzada. Para ese tiempo, ya Jonás, su padre, había fallecido, y había dejado 5 hijos, 3 hembras y 2 varones. Andrés, a pesar de ser el mayor de los hermanos, no se había casado, y vivía en la misma zona. Existen algunas teorías
que nos dicen que vivía en casa de su hermano Pedro. Jesús regresa a Galilea. Noviembre del año 29. Luego de haber conocido a Andrés y a Pedro en Jerusalén, suponemos que Jesús les comentó que él era de Nazaret. Y estos, entusiasmados, le hacen la invitación para que se llegue hasta Capernaum, la tierra donde ellos hacían vida de pescadores. A lo cual Jesús, muy probablemente les dijo: «Oh, excelente, allí tengo una tía llamada Salomé, mujer de Zebedeo». Y Pedro le dice: «Maestro, nosotros conocemos a Zebedeo, ya que él y sus hijos son nuestros socios en el negocio de la pesca». Y luego Jesús dijo: «Pues, listo, allí nos vemos». Y estos señores debieron partir pronto, debido que tenían que atender sus negocios. Jesús se comprometió a visitarlos, y esto por supuesto que no era casualidad, ya que se tenía que cumplir la profecía de Isaías. Tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Si analizamos bien el texto, pareciera que Isaías nos estuviera diciendo que la tierra de Zabulón y Neftalí estuvieran al otro lado del Jordán. Pero lo que en realidad quiere decir la profecía es que todas esas zonas aledañas al mar de Galilea serían testigos de la presencia del Mesías, incluyendo los pueblos que estaban al otro lado del río Jordán. Antiguamente, los hebreos tenían por costumbre llamar a las aldeas y pueblos que bordeaban al mar de Galilea como pueblos de Galilea. Y las que estaban del otro lado del río les llamaban la Galilea de los gentiles, tal y como lo expresan los escritos del profeta Isaías. Capernaum no pertenecía a la Galilea de los gentiles, a la que se refería el profeta Isaías, ya que estaba en el lado oeste de la desembocadura del río, en la zona netamente judía. En los tiempos de Jesús, no existía la nación de Israel, como en los tiempos de la monarquía hebrea, ni mucho menos como en la actualidad, sino que toda la región de Palestina estaba dividida en provincias, y el mar de Galilea estaba en medio de 3 provincias distintas. Por el lado noreste, estaba la provincia de Traconite, que permanecía bajo el gobierno de Herodes Filipo. Los pueblos costeros del mar de Galilea, que pertenecían a estas 2 provincias, eran conocidas como la Galilea de los gentiles. Mientras que Betsaida, la ciudad de Pedro y Andrés, pertenecía a la provincia de Traconite, y había sido reestructurada por Herodes Filipo. Por el lado occidental del Jordán, estaba la provincia de Galilea, bajo el régimen de Herodes Antipas, y es la Galilea de los judíos. A pesar de que en la Biblia se le llaman mares al mar de Galilea y al mar Muerto, en realidad no son mares, sino lagos, pero era una costumbre antigua llamar mares a grandes acumulaciones de aguas. Así fueran de agua dulces, provenientes de los ríos de las montañas. Un día después que Pedro y Andrés se marcharan, Jesús también regresa a Nazaret, donde estaba su familia, y a quienes tenía casi 2 meses sin ver. En su camino, se consigue a un hombre llamado Felipe, quien también era de Betsaida, y éste lo acompaña hacia Galilea. Ya en el camino, Felipe se consiguió a un amigo suyo, llamado Natanael, nativo de Caná de Galilea, quien descansaba debajo de una higuera.
y éste halló gracia ante los ojos de Jesús, por creer en su nombre antes de conocerlo. El nombre de Natanael solo es usado por el apóstol Juan, mientras que el resto de los escritores usan el nombre de Bartolomé, para referirse a la misma persona. No nos debemos confundir con lo descrito por Mateo y Marcos acerca del inicio del ministerio de Jesús, donde se podría entender que Jesús comienza su ministerio es después que se entera que Juan estaba preso, tal como se expresa en Mateo 4:12 y Marcos 1:4. En realidad, lo que describen estos dos escritores es al regreso de Jesús a Nazaret, pero luego de la confrontación entre los judíos y Juan el Bautista, quien terminó definitivamente cayendo preso en manos del rey Herodes Antipas, hecho que acontece luego de la fiesta del Pentecostés, en junio del año 30. En Juan, capítulo 3, versos del 22 al 24, podemos comprobar que Juan el Bautista no fue encarcelado, tan pronto fue bautizado Jesús. Por otro lado, Lucas se apega más a lo descrito por Juan.